Hola, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a hacer una mochilita, ¿les parece? Bueno, partimos de un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo cualquiera. Ustedes son los que van a determinar la medida de alto de su mochila y el ancho de su mochila, ¿sí? Mis alumnas lo que hicieron fue tomar un molde bajado de internet y lo que tenían que hacer era verificar si realmente los datos que le daba esa plantilla eran veraces. Entonces, lo que tenían que tener en cuenta era la medida de el cierre y del fuelle, de los bolsillos laterales, si la medida que me daba para el frente y para la espalda era realmente una medida dentro de todo real, ¿sí? Entonces, una vez realizado eso, podían cortar los moldes. Antes de todo, en las plantillas no me daba la medida de esta curva, ¿sí? Vamos a mover un poquito, ahí está. No me daba la medida de esta curva. Entonces, lo que ellas aprendieron a hacer es curvas en función de cuadrados, ¿sí? Así como crearon sus reglas de curvas simples y las más usadas, también aprendieron a hacer, ¿sí?, las plantillas para poder hacer las curvas. Y ahí ir probando, por ejemplo, un cuadrado de 5×5, un cuadrado de 7×7, o sea, qué curvas me iba determinando. Y a su vez, por ejemplo, la más usada para una mochila es de 10×10. Entonces, en función a eso, surge esta curva. Y el molde queda así, ¿sí? Las curvitas de 1,5 debajo, porque el molde en sí tenía una punta que nos queda muy lindo el diseño. Entonces, una curva de 1,5 y a su vez aquí arriba de 10 centímetros. Una vez hecho esto, marcar medios. Una vez hecho esto, marcar hasta donde es, que en mi caso es hasta ahí mi cierre, ¿sí? Y a su vez luego marcar lo que es el fuelle. Y atención acá a los que van a hacer por primera vez esto, ¿sí? Una vez que yo tengo el cuerpo de la mochila y determino del medio hacia un lateral cuánto va a ser mi cierre, ¿cómo determino eso? Voy a parar mi centímetro bien en el medio, ¿sí? Y voy a hacer coincidir mi centímetro con el borde de mi molde. Y respetando las curvas, ¿sí? Hasta donde llegaba mi... ahí, ¿sí? Hasta esta marquita, desde el centro hasta esa marquita es 20 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo elegí para esta mochila un cierre de 40, ¿sí? 40 por 11 centímetros. ¿Por qué? Porque yo tengo de margen de costura medio centímetro para cada lado. Entonces, por el margen de costura voy a terminar perdiendo 1 centímetro. Por ende me voy a quedar con un fuelle de 10. Entonces, 40 de largo por 11 centímetros de ancho. Lo mismo va a pasar con el fuelle. Va a ser 11 centímetros, ¿sí? Y lo que voy a hacer es tomar mi centímetro. Y como siempre le digo a mis alumnas y se ríen, la marquita está ahí. Si yo apoyo el centímetro ahí, hasta donde yo sé hasta el momento,
los moldes, las telas todavía no se comunican por telepatía o por Bluetooth, ¿sí? Sí o sí tiene que estar uno arriba del otro, o sea, tienen que enfrentarse y hacer una costura. Ese enfrentarse es el margen de costura. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Voy a tomar mi centímetro y de esa marca voy a volver sobre mi molde del cierre la distancia del margen de costura, ¿sí? En mi caso es medio centímetro. Y ahí comienzo a medir, respetando la curvita hasta la mitad, ¿sí? De mi molde, que sería la mitad hacia abajo. En mi caso yo voy a tener un fuelle de 62 centímetros en total con margen de costura por 11 centímetros de ancho, ¿sí? Y es lo que yo siempre le digo a las chicas. Una vez que ustedes colocaron el cierre y ustedes enfrentan el fuelle con el cierre, ¿sí? Enfrentan derechos con derechos y le pasan costura, ¿sí? Y enfrentan medios, o sea, el medio del cierre, ¿sí? El plastiquito con el medio del fuelle, y dependiendo cómo colocaron el cierre, les sobra una pequeña diferencia de cada lado. Lo que nosotros podemos hacer es corregir, hacer una pequeña corrección, ¿sí? Pero en teoría no tendría que sobrar nada, ¿sí? Una vez que tengo esto, corto lo que es bolsillos, si es que quiero colocarlos a los costados, perdón, bolsillos interiores si es que quiero hacer, y en mi caso lo que yo voy a hacer es agregar un bolsillo en el frente que le llaman bolsillito 3D, ¿sí? Que es el que yo doblo las esquinas, ¿sí? Doblo las esquinas. Es un bolsillito que hicimos hoy, a ver, lo tengo acá a mano, ¿sí? Es este bolsillito, este es el que hicimos hoy a la mañana, ¿sí? Es este bolsillito. Ese bolsillito lo vamos a hacer en esta mochila, ¿sí? Perdón. ¿Dónde está mi pañuelito? No sé de dónde me van a ver después, pero acá en Salta estamos con un cambio de clima fatal, calor, frío. Bueno, una vez que hice esto, yo lo que voy a hacer es pasar todos estos moldes a la tela, ya sea a la tela exterior y a la tela interior, y en el caso que quiera colocarle Polex, siempre acuérdense es 1 centímetro más pequeño que mi molde principal. Yo en este caso lo que hice fue aprovechar, ¿sí? Yo tenía justo la medida y ya tenía colocado el cierre, ¿sí? Entonces hagamos de cuenta que este es el molde cortado del cierre. Lo que yo voy a hacer es cortar al medio. Lo mismo va a pasar con la tela interior, ¿sí? Y una vez que yo corte al medio, lo que voy a hacer es enfrentar. Voy a tener un cierre para que ustedes lo vean. Se me enganchó en la silla. Ahí está. Voy a enfrentar derecho de mi tela con derecho de mi cierre, ¿sí? Y derecho de mi tela con derecho de mi tela interior, ¿sí? Le voy a pasar costura. Una vez que hice eso de lado a lado, voy a dar vuelta del derecho, voy a pasar una costura de pespunte, que sería esto que está aquí, ¿sí? Y luego hago lo mismo con el otro lado del cierre. Una vez realizado esto, lo que yo tengo que hacer, que es lo que yo le decía, enfrento el derecho de mi tela con el derecho de mi tela, que es el fuelle, ¿sí? Y a su vez el derecho de mi tela interior, ¿sí? Fíjense cómo va esto: derecho de la tela, derecho del cierre, y a su vez, como un sándwichito, derecho de la tela interior,
¿sí? ¿Por qué? Si estamos en la duda, ¿qué hacemos? Abro el cierre. ¿Qué es lo que veo dentro? ¿Sí? Veo la tela bonita, la tela interior. Lo que yo voy a hacer ahora es hacerle una costura de unión entre el fuelle y el cierre. ¿Sí? Saco la aguja, costura de refuerzo. Ah, pero está bonito, mi hilo. Se cortó de entrada. Señal que no quiere que cosamos. Pero bueno. Vamos a tenerle paciencia. Paciencia, repaciencia. Vamos a ver si, porque les cuento una infidencia, mis ojitos ya no me acompañan como antes. Entonces, ¿qué pasa? A veces no veo bien. Pero bueno, no se lo cuenten a nadie. Paso costura. Paso costura, paso costura, paso costura. Fuelle, cierre. Fíjense cómo queda. Al coser enfrentados, ¿sí? Cuando yo doy vuelta, ¿sí? Y lo mismo voy a hacer con el otro lado. Fíjense que yo enfrenté, ¿sí? Y ahora voy a hacer lo mismo aquí. Voy a enfrentar y a su vez, ¿sí? Enfrenté, lo mismo voy a hacer aquí. Bueno, paso costura y primero voy a hacer lo siguiente antes de hacer la costura de pespunte a los laterales, o sea, en las uniones. Voy a ver, o sea, voy a comparar a ver si realmente, ¿sí?, llega la medida. ¿Sí? ¿Quién se unió? Hola, profe. Hola, Pame. Hola. Qué lindo tenerte. Gracias, gracias, gracias. Hacemos una mochilita, Pame. A vos que estás justo haciendo mochilas, Pame. Así que te viene justo. Mira lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la unión del cierre con el fuelle. ¿Sí? Acordate. Colocamos el cierre y después enfrentamos el derecho. Ahí se van uniendo despacito, ¿sí? Van uniendo las partes, ¿sí? Como yo ya puse el cierre, ahora lo que hago es enfrentar el derecho del fuelle con el derecho. Hola, mi corazón. Hola. El derecho del fuelle con el derecho de mi cierre, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Fíjense que yo ya uní y antes de hacer la costura de pespunte, lo que tenemos que hacer, que siempre yo les canso a ustedes, pero lo tienen que hacer, es marco los medios, ¿sí? Marco los medios, porque lo que tenemos que hacer es comparar a ver si realmente cortamos bien, cosimos bien, ¿sí? A ver qué dice. Hola, profe. Hola, corazón. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Qué hice? Lo acomodé y quiero ver si realmente me va a servir para el cuerpo que yo corté. Si todo está bien, no va a haber ningún problema. Pero, ante la duda, lo que vamos a hacer, porque después que cosemos no está bueno andar corrigiendo. Entonces, marcamos medios y me voy acá medio con medio de la parte de arriba, ¿sí? Me ayudo con unos alfileres. Si tienen esto,
Yo tengo un hito solo. Si no lo pueden, es más fácil, porque hacen simplemente con el brochecito. Yo tengo uno solo, así que si tienen eso pueden ir aplicando con eso y solucionado el problema. Yo lo que voy a hacer es llegar hasta la unión, hasta la costura. ¿Sí? Llego hasta la unión, porque a mí lo que me interesa es saber si lo que yo realmente corté funciona, o sea, corté bien más que nada. ¿Sí? Llegar hasta ahí, ¿sí? A ver si se nota mejor. Sí. Llegar hasta ahí para ver si me coincide. Por eso llegué hasta ahí. Ahora me voy a la base del fuelle con base de mi mochila, del cuerpo de mi mochila. Me voy a la esquina, marco bien la esquina, ¿sí? Hago coincidir bien la curvita, que encima la mía es re chiquitita mi curvita, pues yo no quería que quede derecha. Entonces subo y me queda espectacular, espectacular. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí lo que yo voy a hacer es la costura de pespunte en la unión del fuelle con el cierre. ¿Sí? Dice, ¿cuál de las mochilas es, profe? La que mandé al grupo, Pame, que es azul con bolsillito marrón, si no me equivoco. Esa mochila es, ¿sí? Que abajo, la parte de abajo, el molde es termina en punta. Y yo les dije que a mí no me gusta que termine en punta, y menos una... Ay, mi vida, la profe está en línea. Sí, estoy en línea, chicas, estoy en línea por si alguien te quiere sumar. ¿Sí? Que a mí no me gusta que termine en punta porque no queda lindo. Es así, esa es la verdad, no queda lindo. A ver, les muestro el moldecito. ¿Sí? Ahí yo armé el moldecito. Después miren bien la primera parte, que ahí explico cómo armar estas curvitas, ¿sí? La armé con cuadraditos, hice el rectángulo grande y armé con cuadraditos a ambos lados de 10 centímetros. Entonces, ¿se acuerdan cómo marcábamos con el compás? Bueno, y este es el bolsillito. Bien, mis alumnas, bien. Por eso las amo mucho. Las amo un montón porque son reaplicadas, re atentas. Y si ustedes vieran, ahora se viene el 7 de diciembre, se viene la presentación en el Carril. Las chicas del Carril van a hacer su presentación de todos los trabajos que estuvieron haciendo durante el año. Les invito, el Carril, el departamento de Chipuana, Salta. ¿Sí? Como me ven de otros lados, ¿qué me estás hablando? ¿De dónde me estás hablando? Y después se nos viene el próximo, es el de La Casona, que es de Soli, de Solidaridad, del barrio Solidaridad del departamento capital de Salta. ¿Sí? Listo. ¿Qué hice? Pasé pespunte para que quede bien prolijo, bien reforzado. Cierre. ¿Sí? ¿Sí? A ver, denme un segundo. Ya volví. Bueno. Tengo mi frente y ojo al piojo, como dicen los chicos. Primero, lo que tengo que hacer cuando yo tengo, en este caso, ¿y ustedes me creen si yo les digo que no corté? No puede ser, que hice tremenda falla. No corté el bolsillo del frente. No corté. Máximo, me hace un favor, allá en la silla está, mírame, está esta tela y está esta tela.
Tráeme las dos, por favor. Mientras eso yo voy armando los bolsillos de los costados. ¿Sí? Vamos adelantando rapidito los bolsillos de los costados. Ahí está. Esperen que le vamos a agregar acá. Y listo. Bueno. Mientras mijito me trae, porque les soy sincera, me olvidé de cortar. Esa, mi amor, dame. Ya lo corto rapidito. Mientras eso, voy cortando los bolsillos de los costados. Perdón, voy cosiendo los bolsillos de los costados. ¿Dónde está el otro? Está por acá. ¿Dónde está? Bien. Bolsillos de los costados. Bolsillos planos. ¿Sí? De los costados, bolsillos planos. Bueno, yo tengo dos alternativas. De esta tela, que es la tela cordura, la cordura melange, ¿sí? Que es la parte de arriba que hice del cierre, o tengo la alternativa, ¿sí? Vamos a poner allá. Tengo la alternativa de esta tela, que es una tela tapicera, que es bien parecida encima, ¿sí? Pero es tejidita, ¿sí? Me gusta más esta. Así que lo que voy a hacer es enfrente, derechos con derechos, porque vamos a hacer un bolsillo plano. ¿Sí? Para acá. ¿Qué significa bolsillo plano? O sea que no tiene profundidad. Es directamente al cosido, ¿cómo se llama? Directamente cosido a la mochila, al cuello de la mochila. ¿Sí? Y en este caso particular, yo voy a coser la parte superior y la parte inferior de mi bolsillo. ¿Por qué? Porque lo voy a aplicar directamente sobre el cuello que ya tengo armado. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es darle vuelta del derecho, ¿sí? Y voy a hacer costura de pespunte en uno de los lados y voy a aplicar, o sea, la costura de pespunte del otro lado sería la unión con mi, voy mirando si preguntan algo, la unión con mi, con la mochila, con el costado de mi mochila. Cosido, doy vuelta al derecho, ¿sí? Doy vuelta al derecho, fíjense que cosí arriba y abajo. Voy a hacer pespunte solamente a un lado, en ambos lados, y después el otro voy a aplicar sobre el fuelle de mi mochila. Y los lados voy a unir cuando arme propiamente la mochila. Por eso me voy a ayudar de alfileres o con los brochecitos. ¿Sí? Entonces hago la costura de pespunte en uno de los lados. La cortina que hice, me rejugué, porque tenía otro color antes y ahora me rejugué con mi cortina, porque no puede ser, hoy no se me veía nada y tuve que hacer ¿cómo se llama? Una improvisación y puse la tela de uno de los forros, pero ustedes no se lo cuenten a nadie. Solo las chicas que estudian conmigo saben que esa tela es. Y toda la gente que ve ahora mi video. Bueno. Hago pespunte en el otro bolsillo, solamente de un lado. Anclo aguja, remato un poquitito. ¿Sí? Fíjense, se me ocurrió ahora. Si
ustedes quieren, pueden agregarle un detalle acá, ¿sí? Pueden agregarle, por ejemplo, una cinta. Fíjense en este bolso, por ejemplo, en los bolsillos yo le apliqué una cinta. Fíjense, este es el bolsillo plano, planito, planito, ¿sí? Pero fíjense que tiene una buena entrada, es alto. Pueden aplicarle, este es el momento donde tienen que aplicarle, si quieren colocarle una cinta, si quieren agregarle otra tela, ¿sí? Sí, está lindo. A ver. Lo que pasa es que el celular está colocado en un lugar, entonces no se ve. Bueno, fíjense, este es mi cuerpo ya armado. En sí, el bolsillo lo tendríamos que haber puesto antes. Ojo el pie, ¿sí? Porque ahora, diga que esto es grande, no hay problema, lo corro al costado y la aplico, no hay problema, ¿sí? Pero acuérdense de colocarlo antes. Voy a comparar, tengo una situación de comparación que se llama, no quiero colocar ni muy abajo ni muy arriba el bolsillo. Medio de la parte de abajo, por medio del cuerpo, llego a la esquina, giro un poquito y bueno. En este lapso de distancia, ¿sí? Porque yo hice la curva abajo de mi bolso, de mi mochila. Esta es la parte de abajo, la curva, y ahí comienza el costado, ¿sí? Bueno, este es el lapso donde yo puedo colocar el bolsillo. Entonces fíjense, ¿por qué hice esto? Porque yo no quiero colocarlo ni muy arriba, ni muy en el medio, ¿sí? Una medida considerable. Entonces, me fijo qué medida es hasta allí. Hasta allí yo tengo 18 centímetros y mi bolsillo mide 16. ¿Sí? O sea que está perfecto si yo, por ejemplo, lo coso ahí, dejando 1 centímetro más o menos. Entonces, acá lo que nosotros podemos hacer es, o aplicamos un detalle en el bolsillo, o aplicamos un detalle acá. ¿Sí? Se me ocurrió ahora esa situación. Hijito, ¿me podés pasar esas 2 cajitas que tenés ahí enfrente tuyo? ¿Esa? La de maderita, la de madera, necesito las cintas. Eso mismo. La cinta, otra tela. A mí me gusta mucho lo que es crochet. Podemos aplicar, por ejemplo, una faja pampa, un animal print. ¿Sí? Hay muchas situaciones que podemos agregar. Miren que tengo por acá. Está buena, me gusta. Es la primera que encontré, así que voy a ver si me alcanza para los 2 lados y ya tenemos listo. Esto lo dejamos por acá. Mido, ¿sí? Le voy a aplicar sobre el fuelle y luego aplico mi bolsillo. Anclo la aguja. Ay, va a quedar refachera. Muy bonito. Me gusta. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Quería agradecerle a todas las que me mandaron mensajitos. Como verán, ya estoy mejor. Igual el maquillaje hace muchos milagros. Hoy estaba muy demacrada en el video de la mañana y mi profe está muy mal. No, chicas, estoy mejor. Tengo que hacer reposo, tengo que quedarme más quieta. Pero ¿cómo hago para quedarme quieta? Es mucho pedir en mí.
En serio les digo, es mucho. Es como pedir, no sé, no puedo, me supera. Pero prometo firmemente que me voy a quedar quieta. Pero no quería dejar pasar, porque ya están con todas las presentaciones. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar que esta semana son los días que más se ponen a trabajar. Profe, para poner una tapita en el bolsillo, ¿cómo hago? Buenísima esa pregunta. En el caso de la tapita, vos fijate la medida que vos querés tener. ¿Vos querés simplemente una tapita para detalle o querés una tapita que tape en serio, como diríamos? En ese caso, vos tenés que preparar la tapa. Haces todo el procedimiento del lado del revés, que es la tapita que nosotros hicimos en el bolsito. Ya te muestro, tengo acá a mano el bolsito, ¿sí? Se trabaja todo del lado del revés, se deja, se cose no quería que se me caiga. ¿Sí? Háganme cuenta que esta es la tapita. Yo enfrento derecho con derecho y ¿qué hago? Por ejemplo, dejo una apertura y comienzo a coser. Coso, acordate las esquinas. Si es cuadrado, llego hasta la esquina, si no, acá ya marco para que me quede curvito, ¿sí? Hago toda la costura alrededor, ¿sí? Llego a la esquina y llego hasta aquí. Aquí esta parte yo no coso, donde están mis 3 dedos no coso, ¿sí? Remato bien al principio y al final, y lo que es acá en las esquinas. En las esquinas, acordate, le saco los triangulitos, le saco las puntitas. Doy vuelta del revés y tu tapita te va a quedar una cosa así, ¿sí? Te va a quedar una cosa así. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pasar, vas a acomodar bien. Acordate que si es con curva, hago pequeños cortecitos sin llegar a la costura en el borde, ¿sí? Para que se arme bien la curvita. Y ahí hago costura de pespunte todo por el borde, ¿sí? En la parte de aquí atrás, ¿viste? Donde yo te había dicho que dejes abierto, ahí lo que vas a hacer es, no cosas, esa parte no se cose. ¿Por qué? Porque esa es la parte de unión al cuerpo en sí. Entonces, en esa parte vos vas a tener una especie de, una situación así, ¿sí? Hasta acá va a estar cosido. Esto es lo que va a estar arriba. Entonces, cuando vos vayas a unir el cuerpo, en este caso, por ejemplo, yo lo uní para arriba. La hice la costura ahí y el aceite, ¿sí? Hay otros que lo que hacen es directamente así, lo cosen aquí arriba. Cualquiera de las dos está bueno. Y vos fíjate, medís, acordate, tenés margen de costura. En este caso, nuestro bolsillo no tiene profundidad, es plano. Entonces, ¿cuánto es lo que vos querés que baje la tapa? Puede ser solamente un mero detalle, puede ser a mitad de bolsillo, puede ser hasta casi llegando abajo, ¿sí? Lo que sí, ten en cuenta si lo vas a dejar simplemente como un detalle, si le vas a agregar un broche, un abrojo, una cinta. Hay unos, a ver si lo tengo a mano acá, puede ser así, con un pasador así, ¿sí? O puede ser como vienen los cintos, ¿sí? Colocas en la parte de abajo. Acordate, si vas a poner con ese sistema, antes de colocar la parte de abajo del bolsillo, ya tenés que aplicar la cinta. Cuando es broche no hay problema, porque eso se coloca con la máquina, entonces puede estar puesto el bolsillo y la máquina tiene una forma que vos podés colocar, no hay ningún problema. Pero si es con cinta, la cinta tenés que poner antes de colocar el bolsillo, ¿sí? ¿Se entendió? Avísame si no se entendió, ¿sí? Bueno, chicas, fíjense, le apliqué la cintita. Ahora lo que voy a hacer es aplicar mi bolsillo.
Fíjense que yo apliqué solo la parte de arriba y la parte de abajo, o sea, apliqué la cinta, pero cosí directamente a la tela, no con el forro junto, ¿sí? Para que quede más prolijo. Lo mismo voy a hacer ahora, aplicar el bolsillo. Acuérdense de colocarle una cintita, ¿sí? Una telita, algo debajo para que si entendido. Ah, bueno, me alegro si entendí. Me alegro. Acuérdense, dependiendo qué tela estamos trabajando, de colocar la telita debajo, ¿sí? Porque acuérdense que si, supónganse que vamos a poner celu. El celu es pesado. Por ejemplo, yo tengo una tela, que es tejida, entonces estoy sondeando un pedacito de tela. Estoy sondeando un pedacito de tela. A ver, saltemos acá. Porque, ¿qué pasa? Yo coloco, por ejemplo, el celular, y yo que soy de subirme en el colectivo, por ejemplo, y ¡zup! Largo el celular, va a llegar un momento que ese bolsillo simplemente se va a descoser. ¿Y para qué llegar a ese límite de tener que luego coser todo? O sea, antes de eso, yo al menos en mis mochilas lo que hago es colocarle una telita de abajo, que es lo que siempre les digo. Acuérdense, siempre me van a escuchar eso, porque a mí no me gusta después tener que estar arreglando, ¿sí? Por algo que podemos solucionarlo antes, ¿sí? Entonces me ayudo con una telita debajo de la tela principal. Ya les muestro cómo queda. Mis alumnos ya saben, pero para las otras personas que vean el video, fíjense, ¿sí? No cosí solamente a la tela mi bolsillo, ¿sí? Fíjense, mi tela es tejida, entonces yo corro el riesgo de, por lo menos, por ejemplo, tirar el celular y de que en algún momento se me desgarre la tela. Entonces, ante esa duda, lo que yo hago es colocar un refuerzo del otro lado y solucionado el problema. Les cuento, les cuento que se me voló una parte de se me había perdido mi bolsillo. Luna, te vas para allá. La luna se da una vuelta y entra. Ella no puede entrar acá adentro. Luna es una de mis perras. ¿No? Aquí. Lo único que estoy haciendo es agregándole alfileres, porque como esta es la parte que no está cosida, o sea, simplemente yo le di vuelta del lado del derecho para que me quede bien prolijito para coser. Bueno, presento mi bolsillo, ¿sí? Le coloco la tela por debajo, ¿sí? Para coser, para evitar todo tipo de conflictos luego. Listo, solucionado. Si alguien quisiera que por ejemplo, esta mochila tuviera un poquito más de cuerpo, lo que se puede hacer es agregarle poles en lo que es
agregarle Polex en lo que es el fuelle, lo que es el cierre, ¿sí? Pero es cuestión de gusto. Como les dije, ya coloqué. Entonces lo que voy a hacer es colocarle bajo el forro. ¿No se entiende algo? Me lo dicen, por favor. Bajo el forro. Y voy colocando alfileres para ayudarme a la hora de colocar mi cuerpo, o sea, al fuelle y al cierre. Lo mismo hago de un lado y lo mismo hago del otro. ¿Sí? Es meramente para que no quede torcido, que no quede fruncido, que se cosa todo. Me ha pasado 1.000.000 de veces, no una sola vez, que cosí, no cosí el forro junto, justo se torció. Entonces, para que no ocurran esas situaciones, lo que yo hago es, ¿sí?, me ayudo con los alfileres y sí o sí se tiene que coser. Vamos. Espero que se esté escuchando bien. Encima me pusieron en silencio la tele, así que para que me escuchen. Estamos. Yo sí, por ejemplo, voy a colocar Polex en lo que es la espalda, ¿sí? Y ahí ya termino de armar, ¿cómo se llama? Ya termino de armar la mochila. Acuérdense que si ustedes están trabajando con lo que es la máquina doméstica, acuérdense de cortar 1 centímetro más chiquito, porque a mí lo que no me interesa precisamente es que a mí me quede reborde en lo que es en los bordes. O sea, yo no quiero un borde grueso, ¿sí? Simplemente quiero estructura para mi mochila. Entonces lo que yo hago es cortar el molde 1 centímetro más pequeño, ¿sí? Bueno, en mi caso lo que yo voy a hacer es simplemente asegurar, más que nada para la espalda, voy a asegurar la base con mi forro, la costura de seguridad nada más, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es este hilo que está acá? Y lo que es arriba, simplemente estoy haciendo una costura de seguridad, no estoy cosiendo nada todavía. La que no se sienta segura lo que puede hacer es ir cosiendo la parte de la tela exterior con el forro, ningún problema, no tengo nada en contra. Hoy incluso yo lo hice en el bolsillo que estaba haciendo, lo hice porque necesitaba coser tranquila, entonces utilicé ese método. Todo el bolsillo cosí la tela exterior con el forro, ¿sí? Así que no sí se escucha bien. Bueno, corazona, gracias. ¿Sí? Lo único que hice, fíjense, hice una costurita acá y una costurita aquí abajo, más que nada para que no se me mueva cuando quiero colocar. Si ustedes quieren colocar un cierre, esta es la espalda, si ustedes quieren colocar un cierre ahora acá, o sea, este es el momento, colocar ahora, ¿sí? O por ejemplo quieren colocarle otro fondo, fíjense que hay cierres que vienen horizontales, cierres que vienen
verticales, bueno, tienen que hacerlo ahora, colocarlo ahora al cierre, ¿sí? En lo que es la espalda, más que nada. Bueno, acuérdense que yo me quedó pendiente lo que fue el bolsillo del frente. Lo corto rapidito. Rapidito. ¿Dónde está el frente de esto? Está, pero vamos a buscar un frente acá. ¿Quién está conmigo todavía? La Pame. Pame, ¿ya terminaste tu mochila? ¿Está lista tu mochila, Pame? La Pame está haciendo una bellísima mochila. Y encima es un desafío porque la está haciendo con un tipo de cierre que no es recto. Así que el desafío para la Pamela. Pero la Pamela está, siempre que uno le dice que haga determinados proyectos, dice que no, y después le salen espectaculares. Así que sin chilla. Acá. Les juro que pensé que había cortado el bolsillo y no había cortado. Bueno. Se me salió el hilo, porque eso es así conmigo. Pero tanto. Ahí está. Milagro de hilo. Ahí está. Y también me pasó en la mañana, cada rato se me salía el hilo. Pero bueno, cortemos el forro y lo armamos rapidito. Acá. Y se escucha. La Pamela no me cuenta nada. Pamela, estás haciendo la mochila, no estás haciendo la mochila. Miren que la hay que entregar la semana que viene. Sí. Máximo, ¿me haces un favor? Necesito que me alcances un cierre gris, por favor. Porfi, Maxi. Acá, mi amor, acá están los cierres. Cierre gris, así como este, mira como este. Fíjate si no hay uno más oscurito, si no, pásame ese. Bueno, mientras Máximo me va pasando el cierre, mientras yo estoy acá en la máquina, Máximo está estudiando. Bueno, me hace de coequiper. Bueno, y acá la pregunta del millón con el tema del cierre que hoy también me preguntan. Está bien, amor, gracias. Fíjense que es un cierre, basta las dos, vamos las dos afuera, vamos, Lila, vamos, afuera, vamos. La tengo una acá, tengo una perra acá y la otra perra allá. Fíjense que cuando es un bolsillo cuadrado, lo que yo tengo que tener en cuenta, cuadrado o rectangular, tengo que tener en cuenta el ancho de mi bolsillo, el ancho de mi mochila, el ancho de mi bolso, ¿sí? Porque una parte es el cuerpo principal del bolsillo, otra parte es la profundidad de mi bolsillo, arriba, abajo, costado, lateral, y todo ese bolsillo va a tener un margen de costura.
Entonces, ¿qué me pasó a mí hoy? ¿Sí? ¿Sí? Estaba apurada, no les voy a mentir, y quería hacerle rápido. Es la variación de este bolsito, ¿sí? Yo cuando corté no tuve en cuenta, yo tuve en cuenta solo la tela de abajo y me olvidé de tomar en cuenta la tela de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo fui a colocar el bolsillo, dije, caramba, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Sí? Tomé las medidas del cuerpo, o sea, del ancho, del alto, la profundidad del bolsillito, ¿sí? El margen de costura, pero me olvidé el pequeño, gran detalle, y vieron que a mí también me pasa, ¿sí? Soy humana, chicas. Me olvidé el detalle de la parte de arriba de esa tela más oscura que tenía el otro bolso. Entonces, mi mochila, ¿cuánto mide de lado a lado? El bolsillo, ¿cuánto es el ancho que yo quiero que tenga ese bolsillo? ¿Cuál es la superficie que yo quiero que ese bolsillo ocupe en mi mochila? Sí, profe, estoy haciendo. Bueno, muy bien, muy bien. Ya tenemos la mitad de la nota entonces. ¿Cuál es la superficie que yo quiero, ¿sí? Que yo quiero ocupar? ¿Dónde va a estar colocado este bolsillo? Una vez que yo tengo esa noción, es lo que yo voy a tener en cuenta, la profundidad, ya sea superior, inferior, lateral, lateral, ¿sí? Y a su vez el margen de costura, que en mi caso es medio centímetro, ¿sí? De esas medidas surge esto, este bello rectángulo, ¿sí? Marco medios, ya. Y en este caso, fíjense, ¿sí? Que puede ser tranquilamente un bolsillo, ahora ya lo vamos a armar de lado a lado, o dependiendo gustos, puede ser un bolsillo que sea vertical, ¿sí? ¿Por qué? Porque este bolsillo tiene profundidad, entonces él no va a llegar hasta allí arriba, él va a llegar hasta ahí más o menos. Y lo mismo cuando yo le armo el bolsillo, esto se levanta, esto queda más para acá arriba, ¿sí? Entonces, fíjense cómo quieren, qué orientación quieren que tenga ese bolsillo y a su vez la profundidad que quieren que tenga. Bueno, este en particular es horizontal. Entonces, yo voy a hacer un bolsillo que tenga una profundidad de 3 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿y por qué hago este comentario? Porque yo acá tengo que cortar para colocar el cierre. Yo tengo 3 centímetros de profundidad más el medio centímetro que yo utilizo para coser, son 3 centímetros y medio. Es hasta ahí, hasta donde está hasta donde está esta uña, ¿sí? Eso es la parte, ¿sí? La parte que se mete para adentro, como apoyándose, es esta de acá arriba, ¿sí? Es esta de aquí arriba, no sé si se ve ahí, es esta de aquí arriba, ¿sí? 3 centímetros más el margen de costura. Aparte, yo tengo que tener en cuenta la bajada para el cierre, ¿sí? Que puede ser de 2, puede ser de 3. Fíjense que este tiene de bajada 2 centímetros y medio, ¿sí? Entonces, 3 centímetros y medio más el medio de costura del cierre son 3 centímetros y medio, 4 más 2, 6, ¿sí? Quiere decir que yo de la parte de arriba hacia abajo voy a bajar 6 centímetros y voy a cortar esa faja para colocar el cierre. Espero que se haya entendido. Si
No se entendió, profe, no se le entiende absolutamente nada. Vuelvo a repetir. ¿Sí? Mis alumnas saben que yo repito todas las veces que sea necesario, porque tienen que entender. Si no, no tiene sentido los talleres que están haciendo. No es copiar moldes. Ellas salen diseñadoras. Sí o sí, ellas tienen que entender. Si no, una diseñadora, ¿cómo va a armar un... ¿cómo se llama? Un bolso, una mochila, si no tiene noción de lo que está haciendo? ¿Sí? Estoy buscando un retacito de tela para poder colocar en el cierre. Bueno, tengo el cierre. Lo que yo busco un retacito, lo que yo voy a hacer es sacar, ¿sí?, la tapita del cierre, porque yo no quiero que el cierre llegue al borde, pues yo tengo que doblar. Si yo doblo, no puedo coser un cierre doblado, ¿sí? Entonces lo que yo hago es tapar mi cierre con un pedacito de tela, con un retacito.